El 18 de junio de 2023, el sumergible Titan desapareció mientras descendía a las gélidas profundidades del Atlántico Norte, rumbo al pecio del RMS Titanic. Operado por Ocean Gate Expeditions, este sumergible experimental de navegación profunda transportaba a 5 personas en una aventura de $250.000 por cabeza, un intento de acceder comercialmente a los restos del naufragio más famoso de la historia marítima. En cuestión de horas, se interrumpió la comunicación con el buque nodriza, lo que dio lugar a una búsqueda internacional de alto perfil. Días después, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó lo que muchos temían. El Titan había sufrido una implosión catastrófica que causó la muerte instantánea de todos los que estaban a bordo. Lo que siguió fue un ajuste de cuentas mundial. Los expertos cuestionaron el diseño del sumergible, su falta de certificación y los protocolos de seguridad ignorados en favor de la asunción de riesgos tecnológicos. Las autoridades canadienses y estadounidenses iniciaron investigaciones, centrándose en los fallos, cómo se permitió que estos ocurrieran y qué reformas se requerían con urgencia. Este vídeo es una narración exhaustiva de los acontecimientos que condujeron al desastre, los detalles forenses de la implosión, las investigaciones posteriores y las implicaciones a largo plazo para la exploración de aguas profundas. Basándonos en telemetría satelital, monitoreo acústico, análisis de expertos y evaluaciones de ingeniería filtradas, exploramos en profundidad las decisiones, los descuidos y los fallos en cascada que condenaron al Titan y a sus ocupantes y cambiaron para siempre el futuro de las operaciones de sumergibles privados. El 18 de junio de 2023, a unos 640 kilómetros al sureste de Terranova, el sumergible Titan fue desplegado desde el buque de apoyo Polar Prince con el objetivo de descender a los restos del RMS Titanic, a unos 3.800 metros de profundidad. La inmersión comenzó alrededor de las 8, hora local. Los primeros 45 minutos se desarrollaron con normalidad según los registros acústicos, de profundidad y telemetría. La embarcación utilizaba un sistema de lastre y flotabilidad negativa controlada, descendiendo por gravedad con asistencia ocasional de los propulsores eléctricos montados en la popa. Los sensores externos registraron lecturas esperables hasta aproximadamente las 9:45. Fue en ese momento cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Submarina de la Marina de los Estados Unidos, o IUSS, detectó una anomalía acústica impulsiva, coincidente en tiempo y ubicación con la operación de inmersión. Esta señal fue interpretada posteriormente como indicativa de una implosión catastrófica. A partir de ese momento, no volvió a recibirse comunicación alguna desde el Titan. Los reportes automáticos por teléfono submarino cesaron y no se produjeron los check-ins programados. Como vemos en las imágenes, la señora Rush pudo escuchar en directo la implosión que causó la muerte de su marido. Aunque no fue consciente de lo que había oído. Por el contrario, el hombre que la acompaña sí parece darse cuenta, aunque no diga nada. La nave fue declarada como no localizada a las 16 horas de ese mismo día. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzarían de inmediato. Durante los días siguientes, embarcaciones con vehículos operados remotamente, lo que en jerga llamamos ROVs, peinaron el área. Uno de ellos, el Odysseus 6K, desplegado desde el buque Horizon Arctic, localizó el 22 de junio un campo de escombros a unos 500 metros al noreste de la proa del Titanic. Ese hallazgo confirmaba sin duda alguna que la nave había sido destruida cerca del fondo oceánico y que no había supervivientes. A 3.800 metros de profundidad, la presión hidrostática es de 381 bares, o 38,1 megapascales. Dado que el interior del Titan mantenía un bar, la presión atmosférica en superficie, la diferencia de presión entre el interior y el exterior era de 380 bares, lo que es lo mismo,
el casco resistente experimentaba una presión de casi 3.900 toneladas por metro cuadrado. Esta fuerza actúa de forma uniforme sobre toda la superficie externa del casco, exigiendo una integridad estructural absoluta. El Titan no seguía el diseño tradicional de sumergibles de alta profundidad, también conocidos como DSVs. En lugar de una cápsula metálica monobloque, su cuerpo principal era un cilindro de fibra de carbono de 6,7 metros de longitud, unido por adhesivo, sí, por adhesivo, a dos hemisferios de titanio, uno en la proa con una ventana de metacrilato y otro en la popa. Esta elección permitía reducir el peso y aumentar la capacidad interna, pero introducía riesgos más que considerables. La fibra de carbono posee gran resistencia a la tracción, pero es mucho más sensible a la compresión prolongada, a fallos por delaminación y a posibles defectos de fabricación internos como burbujas, microfisuras o discontinuidades en la resina epóxica. A diferencia de los metales, que tienden a mostrar deformación plástica antes del colapso, los materiales compuestos fallan de forma súbita. La acumulación de cargas cíclicas, combinada con pequeños defectos, puede disparar un fallo estructural catastrófico sin previo aviso. Además, las uniones entre materiales disímiles, como el empalme adhesivo entre titanio y carbono, presentan discontinuidades mecánicas y térmicas que actúan como concentradores del estrés. Estas interfaces son puntos vulnerables en cualquier estructura que deba soportar cargas extremas, por lo que el casco resistente de todos los DSVs del mundo está compuesto de un único material, ya sea este acero o titanio. A lo largo de múltiples inversiones previas, incluyendo pruebas y varias visitas al Titanic, el casco del Titan estuvo sometido a esfuerzos de compresión repetidos. Aunque OceanGate aseguraba que su modelo predictivo de degradación era fiable, no existía una certificación de clase emitida por una sociedad naval independiente. Esto dejaba un margen de incertidumbre sobre el envejecimiento real del material compuesto. Y en la navegación submarina, incertidumbre se toma siempre como sinónimo de la peor de las opciones posibles. Es por esto que el único DSV perdido en la historia es el ideado por Stockton Rush. La evidencia recogida sugiere que el fallo estructural ocurrió repentinamente, de manera catastrófica e irrecuperable. El punto de inicio más probable fue la sección delantera del cilindro de fibra de carbono, cerca del empalme con la semiesfera de titanio de proa. Este es el sector donde la ventana de observación estaba montada y donde el espesor estructural era menor. La ventana, fabricada en acrílico, estaba certificada para profundidades mucho menores y podría haber actuado como un punto débil a las presiones experimentadas a la profundidad del Titanic. Una vez iniciada la delaminación o rotura del casco de fibra de carbono, la presión externa sobrepasó en microsegundos la capacidad estructural de contención del sumergible. El agua ingresó en el casco a una velocidad estimada de más de 1.500 metros por segundo, creando una onda de choque interna que destruyó completamente el aire, los componentes electrónicos, las estructuras internas y, trágicamente, a sus 5 ocupantes. La presión interna pasó de 1 bar a 381 en menos de 30 milisegundos, una transición tan rápida que el cerebro humano no tiene siquiera tiempo de registrar el dolor. La energía involucrada es equivalente a varios kilogramos de alto explosivo liberados dentro de un volumen cerrado. La Marina de los Estados Unidos, utilizando hidrófonos del IUSS, registró un único pulso acústico de banda ancha en el momento exacto en el que el Titan perdía la comunicación. Este tipo de firma acústica es típica de una implosión a gran profundidad. No se detectaron sonidos progresivos ni choques secuenciales, lo que sugiere que el colapso fue simultáneo, total y no ocurrió en múltiples etapas. La implosión generó una reversión total del flujo interno. Todo lo que se encontraba dentro de la cápsula fue proyectado hacia la parte trasera del casco. Esta teoría se confirma por la ubicación y condición de los restos recuperados. La semiesfera de proa de titanio fue encontrada vacía, casi intacta excepto por la ausencia de la ventana. La de popa, en cambio, contenía una mezcla compactada de fragmentos estructurales, partes electrónicas e incluso restos orgánicos. Esto es coherente con una implosión direccional, donde el vector principal de colapso va desde la proa hacia la popa. La totalidad de la evidencia, material, acústica, visual y estructural, converge en una hipótesis clara. El sumergible Titan sufrió una implosión catastrófica debido al fallo del casco cilíndrico de fibra de carbono en condiciones de muy alta presión. El punto inicial fue el sector frontal, donde el casco compuesto se une mediante el adhesivo al hemisferio de titanio y donde se encontraba la ventana de observación. El colapso fue inducido por la fatiga de material, acumulada durante ciclos de inmersión previos, sumada a concentradores de esfuerzo en la unión entre materiales disímiles. O sea, el carbono, el titanio y el pegamento.
La fibra de carbono no falló por flexión ni por presión estática, sino por delaminación repentina bajo una carga externa uniforme, que superó su capacidad de absorción de microdaños. La naturaleza explosiva del fallo está corroborada por los fragmentos astillados observados, que muestran desgarros lineales típicos de compuestos sobrehendidos a sobrepresión. La energía liberada por el colapso de un casco presurizado a 380 bares equivale a decenas de kilojulios, concentrados en un espacio cerrado. La presión ambiental exterior aplastó instantáneamente el volumen interno del Titan. La aceleración del agua hacia el interior no dio tiempo para cualquier respuesta neuromuscular humana. La muerte de los 5 ocupantes fue inmediata, sin posibilidad de consciencia o dolor alguno. Desde el punto de vista biofísico, las estructuras celulares fueron destruidas antes de que los órganos pudieran registrarlo. Los restos analizados validan esta secuencia. La cúpula delantera, vacía, fue expulsada limpiamente. La posterior, en cambio, actuó como una cámara de recolección para todo lo que fuera empujado hacia atrás. La acumulación de componentes internos comprimidos dentro del hemisferio de popa confirma que el colapso se dirigió hacia ese sector. El patrón de dispersión es consistente con un eje de colapso lineal, sin rotación ni colapsos secuenciales. No hay evidencia de implosiones múltiples ni de dislocaciones graduales. Desde el punto de vista de la ingeniería, la elección de materiales no certificados por sociedades clasificadoras es un factor de riesgo más que significativo. El titanio es confiable bajo presión, la fibra de carbono solo cuando está sometida a tracción o flexión, bien distribuida, por cierto. Ante una gran presión externa, cualquier fallo microscópico puede amplificarse en microsegundos. A diferencia del acero, los materiales compuestos no avisan antes de fallar, se rompen por completo o no lo hacen. Los vídeos y los fragmentos recuperados permiten descartar causas alternativas como explosiones internas, incendios o colisiones. No hay rastros de quemaduras, marcas térmicas ni huellas de impacto con el lecho marino. Tampoco hay evidencia de sabotaje ni fallo de sistemas eléctricos como causa directa. Lo que hubo fue una falla estructural pura, bajo condiciones ambientales esperadas, pero con márgenes de seguridad más que insuficientes. El análisis no necesita conjeturas adicionales. Cada pieza encaja. La presión, la trayectoria de los restos, la configuración interna del casco, el tipo de fragmentación y el impulso acústico único registrado por el IUSS. La ausencia de señales de advertencia y la pérdida instantánea de comunicación refuerzan la conclusión de que el Titan implosionó en un único evento terminal a 3.800 metros de profundidad. Desde el punto de vista técnico, este caso representa una advertencia clara sobre los límites de los materiales compuestos en ambientes extremos. También evidencia la necesidad de una certificación independiente para DSVs tripulados, y ya dejamos caer que para cualquier tipo de embarcación. La decisión de operar fuera de los marcos normativos tuvo consecuencias letales. El Titan, sus ocupantes y su historia quedaron sellados por una física implacable. A 380 bares no hay margen para errores estructurales. El colapso fue total, la implosión instantánea y el desenlace inevitable. Si te ha gustado este vídeo y te ves con ganas, puedes darle al me gusta o incluso suscribirte, pero si no tienes ganas, no lo hagas.